Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo: les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Pero hay más evidencia bíblica que Jesús era un ser especial, único en su género o único en su especie. Entre las tantas evidencias tenemos las siguientes. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, dio la vista al ciego de nacimiento, resucitó a Lázaro. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. El evangelista Juan recurre a toda una serie de acontecimientos y personas: judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Juan señala incluso al propio Dios el Padre y a las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro. En este video y en las diferentes secciones comenzaremos nuestro estudio con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También estudiaremos en escena otros testigos: Andrés y Simón Pedro, Felipe y Natanael, y un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. Además, vamos a encontrar a otro testigo que permanece en la sombra. Ese otro discípulo estaba con Andrés, quienes eran discípulos del propio Juan el Bautista. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el testimonio de Juan el Bautista. Segundo, el Cordero de Dios. Tercero, los dos discípulos de Juan el Bautista. Cuarto, Felipe y Natanael. El testimonio de Juan el Bautista. En el video anterior, el de la semana pasada titulado Signos de Divinidad, se resalta que el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, afirmando su existencia eterna antes de la creación. Pero en ese mismo prólogo de Juan capítulo 1, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. ¿Sabías que muchos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías? El concepto de la expectativa de dos Mesías en el judaísmo de la época de Jesús es una idea que tiene sus raíces en ciertos escritos judíos de esa época, especialmente en la comunidad de Qumrán, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Algunos judíos, particularmente de este grupo, esperaban la venida de dos Mesías. El primero, un Mesías con naturaleza sacerdotal. El segundo, un Mesías con carácter o naturaleza real o davídica. Sobre el primero, el Mesías era visto como descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote. Su función principal sería restaurar la pureza del sacerdocio y llevar a cabo reformas religiosas, guiando al pueblo de Israel en la adoración y en la observancia de la ley mosaica. Sobre el segundo, el Mesías sería un descendiente del rey David, cumpliendo las profecías que prometen un rey justo y poderoso que gobernaría sobre Israel. Se esperaba que restaurara el trono de David y liberara al pueblo de la opresión política y militar, especialmente del dominio extranjero, como el Imperio Romano. Sería un líder militar y político que establecería el reino de Dios en la tierra,
trayendo paz y justicia. Juan, el evangelista, sabiendo todas estas enseñanzas erradas de muchos judíos, toca un punto importante de este tema. Enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. A continuación, leeremos Juan capítulo 1 versículos del 19 al 24. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Para explicar el ministerio y misión de Juan el Bautista, hay dos aspectos a tener en cuenta. Primero, él no es el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan aclara que no es ninguna de estas figuras mesiánicas importantes que los judíos esperaban. Segundo, él cita a Isaías. Define su misión citando Isaías capítulo 40, versículo 3. Él es simplemente la voz de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista se describe como el precursor del Mesías, con la misión de preparar espiritualmente al pueblo para la venida de Cristo. Alguien que prepara el camino para la venida del Señor y Mesías, llamando al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Por eso les respondió tan claramente como pudo, diciendo: Yo no soy el Cristo. Además, el Evangelio de Juan declara lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Del anterior texto podemos resaltar lo siguiente. Juan el Bautista bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu Santo. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Cristo superaba a Juan el Bautista, pues existía desde antes que él era eterno. Jesús era el Hijo de Dios, era totalmente humano y totalmente divino, y Juan se limitó a señalarlo como tal. Terminaremos esta sección leyendo Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5, y Juan capítulo 1, versículo 23. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5, el profeta anuncia un mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo de Israel. Este pasaje describe la preparación de un camino para el Señor, un llamado a enderezar y allanar los obstáculos para que Dios pueda manifestarse gloriosamente en la vida del pueblo de Israel. En la época del profeta Isaías y en los tiempos de Jesús, los caminos estaban repletos de huecos y rocas. A veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan el Bautista vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Este pasaje de Isaías capítulo 40 es parte de una sección donde Isaías profetiza la restauración de Israel después del exilio. Se enfoca en la preparación del camino para que Dios el Hijo venga y libere a su pueblo. Es un mensaje de esperanza, indicando que Dios intervendrá de manera poderosa y transformadora. De esta sección podemos extraer, como mínimo, 2 lecciones espirituales. Primera, reconocer nuestro lugar en el plan de Dios. Segunda, preparar nuestros corazones y el de otros para la segunda venida de Cristo. En cuanto a reconocer nuestro lugar en el plan de Dios, vemos lo siguiente. Al igual que Juan el Bautista, quien sabía claramente que no era el Mesías ni alguna de las figuras profetizadas, debemos reconocer que todos hemos recibido un llamado divino para ser miembro de la Iglesia y debemos reconocer nuestro papel dentro del plan de Dios. Juan se identificó como la voz de uno que clama en el desierto, cumpliendo su misión de preparar el camino para Jesús, sin buscar protagonismo ni exaltarse a sí mismo. Para nosotros los creyentes de hoy día, nos recuerda que debemos involucrarnos en la misión de la Iglesia y nos enseña a tener humildad. Se nos invita a enfocarnos en servir a Dios y a los demás, sin pretender recibir gloria para nosotros mismos. Nuestra misión es señalar a Cristo y dar testimonio de su poder y salvación. En cuanto a preparar nuestros corazones y el de otros para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista representa al segundo Elías, llamó al arrepentimiento y a enderezar el camino del Señor, en cumplimiento de la profecía de Isaías. Esto es relevante para nosotros, ya que también estamos llamados a preparar el camino para la segunda venida de Cristo, tanto en nuestra vida personal como en nuestro entorno. Somos el tercer Elías. Debemos buscar la pureza espiritual, el arrepentimiento genuino y ayudar a otros a conocer el Evangelio. Así como Juan el Bautista preparó al pueblo para la primera venida de Jesús, los creyentes actuales somos llamados a vivir de manera que preparemos al mundo para el regreso de nuestro Señor. El Cordero de Dios. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo.
A continuación, vamos a leer Juan capítulo 1 versículos del 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? La primera pregunta. Sobre el anuncio de Juan el Bautista, vemos que Juan el Bautista proclama que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el anuncio clave que hace, y es una afirmación profundamente teológica y profética que explica la naturaleza y misión de Jesús. La segunda pregunta. ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante? Sobre la imagen del Cordero de Dios se resaltan los siguientes aspectos. Primero, el simbolismo del Cordero. Segundo, Jesús, el que quita el pecado del mundo. Sobre el simbolismo del Cordero, Juan el Bautista resalta lo siguiente. El Cordero es una imagen poderosa en el contexto bíblico. En el Antiguo Testamento, los corderos eran sacrificados como ofrendas por el pecado y como parte de la celebración de la Pascua. El Cordero Pascual era sacrificado para proteger a los israelitas del juicio de Dios durante la liberación de Egipto, y su sangre aplicada en los postes de las puertas les aseguraba su salvación. Jesús es presentado como el Cordero definitivo, cuyo sacrificio redentor liberaría a la humanidad del pecado. En el sistema sacrificial judío, los animales, incluidos los corderos, eran ofrecidos continuamente por los pecados del pueblo. Al decir que Jesús es el Cordero de Dios, Juan el Bautista señala que Jesús es el sacrificio final y perfecto que ofrecerá su vida para eliminar los pecados de todo el mundo. Sobre el segundo punto, Jesús, el que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista desea enfatizar la misión de Jesús. Esta frase, Jesús el que quita el pecado del mundo, es fundamental para entender lo siguiente. Primero, que la misión de Jesús no solo está limitado a un grupo o nación, sino que su misión es mundial. Segundo, que el pecado que separa a la humanidad de Dios va a ser quitado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús no solo cubre o expía el pecado temporalmente, como lo hacían los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que lo quita definitivamente. Con respecto a la importancia de la imagen del Cordero que representa a Jesús utilizada por Juan el Bautista, es de resaltar lo siguiente. Primero, nos ayuda a comprender lo que significa Jesús como el sacrificio expiatorio. Segundo, nos ayuda a comprender lo que significa la redención y liberación. Tercero, para revelar la identidad de Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Sobre el primer punto, Jesús como el sacrificio expiatorio, Él vino para ofrecerse a sí mismo
como el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Esto apunta directamente a la crucifixión, donde Jesús entregó su vida para reconciliar a la humanidad con Dios. Esta es la esencia de su obra redentora. Sobre la redención y liberación, El Cordero Pascual del Antiguo Testamento salvó a Israel del juicio y los liberó de la esclavitud en Egipto. De manera similar, Jesús, como el Cordero de Dios, salva a la humanidad del juicio de Dios y nos libera de la esclavitud del pecado. Su sacrificio ofrece la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios. sobre el uso de la imagen del Cordero para revelar la identidad de Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Juan el Bautista no solo describe a Jesús como un maestro o profeta, lo presenta como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como nuestro sustituto. La imagen del Cordero de Dios deja claro que la salvación es por sustitución y no por obras. La imagen del Cordero que representa a Jesús resume su misión divina y su papel central en el plan de salvación. Jesús no es solo un líder moral o un libertador político como algunos judíos esperaban. Es el sacrificio divino enviado por Dios para redimir a la humanidad. La declaración de Juan el Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El pensamiento inspirado dice: Cuando, en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Recuerda, aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Los dos discípulos de Juan. Dos discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Juan el Bautista declaró: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan el Bautista para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan y en cumplimiento de su mensaje. A continuación, vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 35 al 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, responde: ¿Qué hicieron estos dos discípulos después de escuchar el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús? En Juan capítulo 1, versículos del 35 al 39, se relata que dos de los discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando vieron a Jesús pasar, y Juan proclamó: He aquí el Cordero de Dios. Después de escuchar esto,
Los dos discípulos decidieron seguir a Jesús. Jesús se dio cuenta de que lo seguían, se volvió hacia ellos y les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron con otra pregunta. Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo: Venid y ved. Entonces fueron, vieron dónde moraba y se quedaron con él ese día. Estos dos discípulos, después de escuchar el testimonio de Juan el Bautista, decidieron acercarse y seguir a Jesús, buscando conocerlo más profundamente. Deseaban estar con Jesús y pasaron el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habrán aprendido y experimentado entonces? Fueron sin duda grandes cosas, pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, uno de los dos discípulos que estaban con Juan el Bautista, encontró inmediatamente a su hermano Simón, Pedro, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, el Señor demostró que lo conocía. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. El pensamiento inspirado dice: Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y los príncipes, no se habrían presentado como aprendices a los pies de Jesús, habrían ido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió eso con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multifacéticos temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con el mundo. Del estudio de esta sección se pueden extraer 3 importantes lecciones espirituales. Primero, el poder del testimonio para acercar a otros a Cristo. Segundo, la importancia de seguir a Jesús personalmente. Tercero, el encuentro con Jesús transforma y nos convierte en testigos. Veamos una corta pero profunda explicación de estas 3 lecciones espirituales. Sobre el poder del testimonio para acercar a otros a Cristo. Juan el Bautista no retuvo a sus discípulos cuando vio a Jesús, sino que dio testimonio de él diciendo: He aquí el Cordero de Dios. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Su testimonio sincero llevó a que 2 de sus discípulos siguieran a Jesús. Esto enseña a los creyentes que un testimonio genuino puede inspirar a otros a buscar una relación con Cristo. Compartir lo que conocemos de Jesús puede ser una puerta para que otros lo encuentren. Sobre la importancia de seguir a Jesús personalmente, veamos lo siguiente. Los 2 discípulos no solo escucharon acerca de Jesús, sino que decidieron seguirlo y preguntarle: ¿Dónde moras? Este paso de acercarse y buscar personalmente a Jesús refleja el deseo profundo de conocerle más íntimamente. Para todo ser humano, esto subraya la necesidad de no quedarnos solo con el conocimiento sobre Cristo, sino de dar el paso de seguirlo personalmente, con la intención de profundizar en nuestra relación con Él. Sobre la lección, el encuentro con Jesús transforma y nos convierte en testigos, resaltaremos lo siguiente. Después de pasar tiempo con Jesús, Andrés inmediatamente fue y encontró a su hermano Simón Pedro para decirle que habían encontrado al Mesías. Este encuentro con Jesús fue tan transformador que lo impulsó a compartir las buenas nuevas con su hermano. Los creyentes, al encontrarse con Cristo,
también son llamados a compartir ese gozo y la verdad del Evangelio con otros, especialmente con quienes están más cerca. Recuerda, estas lecciones nos enseñan sobre la importancia de testificar, buscar una relación personal con Cristo y compartir nuestro encuentro con otros. Felipe y Natanael. Iniciaremos esta sección leyendo una fabulosa historia de fe y cumplimiento de la misión. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Según el anterior pasaje bíblico, respondamos, ¿qué revelaba ya el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús? El mensaje de Felipe revela varias cosas importantes sobre su fe en Jesús. Primero, identificación de Jesús como el Mesías. Segundo, confianza en la identidad humana de Jesús. Tercero, evangelismo sencillo y directo. En cuanto a la identificación de Jesús como el Mesías, Felipe afirma que Jesús es aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, lo que indica que Felipe creía que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Su fe estaba fundada en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. en cuanto a la confianza en la identidad humana de Jesús, Felipe menciona que Jesús es el hijo de José, de Nazaret, lo que demuestra que reconoce tanto la humanidad como su divinidad. Felipe sabe que Jesús era totalmente humano, conoce su origen terrenal, aunque su fe en él no se ve afectada por el hecho de que viene de un lugar poco significativo como Nazaret. sobre el evangelismo sencillo y directo. La respuesta de Felipe a la duda de Natanael es ven y ve, lo que revela una confianza en que Jesús mismo se mostraría a aquellos que se acercaran a él. En lugar de tratar de convencer a Natanael con argumentos, lo invita a encontrarse personalmente con Jesús. Esto refleja una fe práctica que se basa en la experiencia personal con Cristo. ¿Quién era Felipe? El nombre Felipe proviene del griego Filipos, significa amante o aficionado a los caballos. Felipe era de Betsaida, al igual que Andrés y Pedro. 1 año y medio más tarde, Felipe y otros recibieron la ordenación como apóstoles. Encontró a su amigo Natanael y le habló de Jesús. Juan el Bautista había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Andrés dijo a Pedro que había encontrado al Mesías. Pero Felipe llama a Jesús aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, y añade el nombre Jesús de Nazaret. Su referencia a Nazaret provoca una aguda reacción en su amigo. Natanael tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Seguramente un rey no vendría de un lugar tan apartado. Los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente. Felipe parece haber reconocido, posiblemente por conversaciones anteriores con Natanael, que la forma adecuada de tratar los prejuicios no es una exaltada argumentación filosófica o teológica, sino más bien invitar al individuo a experimentar la verdad personalmente. Simplemente dijo, ven y ve. Y eso es exactamente lo que hizo. Fue y vio. Ahora terminaremos este estudio leyendo Juan capítulo 1, versículos 46 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo convenció Jesús a Natanael de quién era y cuál fue la respuesta de Natanael? En este relato se encuentra el detalle crucial de cómo respondió Natanael a la invitación de Felipe. Se levantó y fue a verlo. Su amistad con Felipe fue más fuerte que sus prejuicios y su vida cambió a partir de ese momento. Jesús convenció a Natanael de su identidad mediante un conocimiento sobrenatural. Al verlo acercarse, Jesús declara que Natanael es un verdadero israelita en quien no hay engaño, lo que sugiere que Jesús conocía su carácter sin haber tenido contacto previo con él. Esto sorprende a Natanael, quien le pregunta, ¿de dónde me conoces? Luego Jesús le revela que lo había visto debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara. Aunque la Biblia no especifica lo que Natanael estaba haciendo o pensando debajo de la higuera, su reacción indica que este conocimiento era algo que solo alguien con poderes divinos podría saber. Aunque la Biblia no especifica lo que Natanael estaba haciendo o pensando debajo de la higuera, la luz menor, el espíritu de profecía señala que Jesús había visto por iluminación divina a Natanael orando, buscando la verdad bajo aquel árbol. Este detalle personal e íntimo convence a Natanael de que Jesús es más que un simple ser humano, más que un simple maestro, es el divino Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Sobre la respuesta de Natanael, podemos decir que él responde con una proclamación clara de fe. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Al ser testigo de la omnisciencia de Jesús, Natanael reconoce en él al Mesías, utilizando títulos que expresan su creencia en la divinidad y realeza de Jesús. Esta confesión es un testimonio fuerte de la fe de Natanael, ya que en un instante pasa de la duda a la plena aceptación de quién es Jesús. Del estudio de esta sección podemos extraer 3 lecciones espirituales relevantes. Primero, la importancia de testificar sobre Jesús. Segundo, Jesús conoce profundamente a cada persona. Tercero, la fe trae mayores revelaciones. La importancia de testificar sobre Jesús. Felipe, al encontrar a Jesús, comparte con Natanael que es el Mesías prometido. Esto enseña que, al conocer a Jesús, debemos compartir la buena noticia, incluso frente a dudas, pues nuestro testimonio puede inspirar a otros a encontrarlo. Jesús conoce profundamente a cada persona. Jesús conoce el carácter y vida de Natanael antes de hablar con él, revelando su omnisciencia. Podemos confiar en que Jesús nos conoce por completo y nos invita a seguirlo con amor y sabiduría. Y sobre la última lección espiritual, la fe trae mayores revelaciones, podemos decir lo siguiente. Natanael cree en Jesús por el conocimiento milagroso que él tiene de su vida, pero Jesús le promete que verá cosas mucho más grandes que esa revelación inicial. Esto nos enseña que la fe es el comienzo de una experiencia continua de crecimiento y revelación espiritual. Jesús promete que aquellos que creen en Él verán el poder de Dios manifestado de maneras aún más asombrosas. La principal lección para cada uno de nosotros es que la fe es el primer paso en un camino de mayor entendimiento y experiencias espirituales. Cuanto más crecemos en nuestra relación con Jesús, más profunda será nuestra visión de su obra y su propósito en nuestras vidas. Debemos estar abiertos a ver las cosas mayores que Jesús promete a aquellos que creen.
El testimonio de Nicodemo. En esta sección del video vamos a leer un resumen de la experiencia de un líder religioso llamado Nicodemo. Nicodemo, un fariseo y líder judío, visita a Jesús de noche para discutir sobre el nuevo nacimiento espiritual. Jesús le explica que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, es decir, experimentar una transformación espiritual mediante el agua y el espíritu. Aunque Nicodemo inicialmente entiende esto de manera literal, Jesús aclara que se trata de un nacimiento espiritual. Además, Jesús destaca que el Hijo del Hombre debe ser levantado, refiriéndose a su crucifixión, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Finalmente, Jesús habla sobre la luz y las tinieblas, señalando que la luz ha venido al mundo, pero muchos la rechazan porque sus obras son malas. Teniendo en cuenta el anterior relato, responde la siguiente pregunta. ¿Cómo apoya el testimonio de Nicodemo el tema del Evangelio de Juan? El testimonio de Nicodemo apoya y profundiza el tema central del Evangelio de Juan, que es la revelación de Jesús como el Hijo de Dios y la fuente de vida eterna para todos los que creen en Él. Veamos cómo se relaciona. Primero, Jesús como el Salvador y fuente de vida eterna. Segundo, el nuevo nacimiento espiritual. Tercero, la luz y las tinieblas. Cuarto, fe versus incredulidad. Jesús como el Salvador y fuente de vida eterna. Uno de los temas clave del Evangelio de Juan es que Jesús es el Hijo de Dios enviado al mundo para ofrecer salvación. En su diálogo con Nicodemo, Jesús proclama el versículo más conocido de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, que resume este tema. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo cristaliza el mensaje central del Evangelio, que es la salvación a través de la fe en Cristo. Nicodemo, siendo un líder religioso, representa la necesidad de todos los seres humanos, incluso los más eruditos, de experimentar este nuevo nacimiento espiritual para entrar al reino de Dios, lo cual es un mensaje universal del Evangelio. El nuevo nacimiento espiritual. Jesús le explica a Nicodemo la necesidad de nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento espiritual, esencial en el Evangelio de Juan, enfatiza la transformación interior y la vida nueva que Jesús ofrece a los creyentes, mostrando que solo Cristo puede dar esta renovación completa. Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba del origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. La luz y las tinieblas. En el pasaje Jesús habla sobre la luz que ha venido al mundo y cómo muchos prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Este contraste entre luz y tinieblas es un tema recurrente en el Evangelio de Juan, donde Jesús es presentado como la luz del mundo, que disipa las tinieblas del pecado y la incredulidad. Nicodemo, al venir de noche, simboliza la búsqueda de la verdad que comienza en las sombras, pero debe llegar a la luz. Fe versus incredulidad. El testimonio de Nicodemo también refleja el tema del choque entre la fe y la incredulidad. Nicodemo inicialmente no comprende el significado del nuevo nacimiento, y su escepticismo refleja la lucha entre la fe y la duda, un tema recurrente en el Evangelio. Sin embargo, al final del Evangelio, Nicodemo aparece defendiendo a Jesús y ayudando en su sepultura, lo que sugiere un proceso de crecimiento en la fe, en línea con la invitación del Evangelio a creer en Cristo. Ahora respondamos. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo para demostrarle que conocía su interior? Jesús conoce el corazón de cada persona,
Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Su respuesta a Nicodemo puede parecer abrupta, pero él va directamente al asunto. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión. Nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que haya crecido. No cabe duda de que la maravillosa herencia de los judíos, que se remontaba a Abraham, les ofrecía muchas ventajas, como lo expresa el apóstol Pablo. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Pero eso no era en sí mismo suficiente. Jesús dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente en Israel, debía nacer de nuevo y de lo alto. Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. ¿Tú eres maestro en Israel y no lo sabes? ¿Cómo es posible que tú, un maestro exaltado, no sepas esto? La reprimenda fue sin duda impactante. Recuerda, a pesar de las dudas que Nicodemo tenía entonces con respecto a Jesús, más tarde se puso de su parte junto a los seguidores del Maestro. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.